Cuando pierda todas las ayudas. Cuando no me quede solución. Cuando no me quede solución. Cuando te jubiles de becario o parado de la construcción. Resistiré. Cuando te pidan con un beso en lugar de la indemnización. Cuando al matrimonio entre los gays llamen matrimonio, maricón. Resistiré. Aunque me quiten todo. Aguantaré los años de gobierno del PP. Que el telediario de la 1 sea el nodo. Y que el que mande en mi destino sea el de la COE. Resistiré. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los años de gobierno del PP. Aunque el recorte se transforme en un deporte. Resistiré. Cuando no haya ley de dependencia y paguemos por la educación. Cuando el hospital sea de copago y te cobren por la transfusión. Resistiré. Cuando el gran hermano sea Mariano y el superviviente sea yo. Cuando le debamos todo al banco y aún así nos cobren comisión. Resistiré otra legislatura. Aguantaré los años de gobierno del PP. A ver qué hacen sin poder echar la culpa. A ver qué hacen sin poder echar la culpa de todas las cosas chungas del país. Resistiré. Jodido pero bueno. Soportaré los años de gobierno del PP. Solo por ver cómo nos sacan de la crisis. Resistiré. Pues sí, amigos. En los últimos tiempos en el intermedio nos hemos podido equivocar en dos cosas. En cambiarle el look a Dani Mateo y ponerle un peinado con el que podrían nombrarle presidente de las nuevas generaciones, y en seguir llamándome el Gran Wyoming cuando a estas alturas lo único que tengo grande es la próstata. Pero como acabáis de ver, no nos equivocamos en cómo iba a ser el gobierno del PP, que como sabéis hoy cumple 2 años. Recordemos el momento en que todo cambió. Ya lo hemos visto, desde ese día nuestras vidas cambiaron para siempre. Ahora en el intermedio lo estamos petando y para celebrarlo, hoy dedicamos todo nuestro programa a lo que han dado de sí esos 2 años con Rajoy en el poder. Buenas noches, Sandra Sabatés. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches a todos. Pues comenzamos el repaso a los 2 primeros años de legislatura del gobierno de Mariano Rajoy. Una legislatura que, si por algo se ha caracterizado, es por desmentir todas las promesas que hizo el PP antes de ganar las elecciones. Y la primera prueba es esta. Yo intentaré llegar a entendimiento en los grandes temas nacionales con quien quiera hacerlo. Pues bien, hoy, 2 años más tarde, encontramos estos titulares en los periódicos. El PP aprueba hoy la reforma de las pensiones sin apenas aceptar cambios y la ley Wert se aprueba en el Congreso sin ningún voto de la oposición a favor. Conclusión, el único pacto al que ha llegado Rajoy ha sido con su peluquero. Tíñeme el pelo, pero la barba ni tocarla. Siguiente promesa incumplida, las pensiones. Que la única partida de gasto que yo me comprometo a no tocar a la baja y que la voy a revalorizar es las pensiones. Pues bien, con la nueva reforma de las pensiones que se aplicará en 2014, los pensionistas perderán poder adquisitivo y se efectuarán recortes de aproximadamente 33.000 millones hasta 2030. No, vamos a ver, Sandra Sabatés, cuéntalo bien. Los principales afectados por esta pérdida de poder adquisitivo no son los jubilados, son las modelos que se quieren ligar a los únicos tíos con sueldo. Otra promesa refutada por la realidad. El gobierno no ayudará a los bancos. Así se lo explicaba Rajoy a Rubalcaba durante el debate previo a las elecciones. Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes.
Lo cierto es que hasta el momento los bancos españoles han recibido una inyección de 53.482 millones de los contribuyentes, de los que ya se dan por perdidos 37.000. Bien, es lo que se llama el estilo Lance Armstrong. No devolver nada de lo que se inyecta. Más promesas, no subir los impuestos. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque creo que en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que está pasando, no me parece lo más razonable. De nuevo, Rajoy no cumple su palabra. En los 2 últimos años ha realizado 30 subidas de tasas e impuestos, entre ellos el IRPF o el IVA. Pero ha cumplido su compromiso más importante, no subir el IVA de los chuches. Pero, sin duda, una promesa que nadie olvida es esta. Cuando gobierne, bajará el paro. Así lo aseguraba Rajoy en una entrevista concedida a El Mundo, en la que, como vemos, no tuvo ningún reparo en fotografiarse ante la cola de parados de una oficina de empleo. La realidad, desde su llegada al poder, el paro ha subido en 1 millón de personas hasta alcanzar los 6 millones. Bueno, en realidad no mentía. Si tenía las manos en los bolsillos es porque estaba cruzando los dedos. De hecho, en los 2 años que lleva gobernando no los ha descruzado. Y, por supuesto, sabía algo intocable para el partido que hoy gobierna España, era la sanidad y la educación. Entre lo imprescindible y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita, una educación pública, universal y gratuita y de la mejor calidad, y unos servicios sociales y unas pensiones garantizadas para todo el mundo. Apenas 6 meses después, el Gobierno anunciaba un recorte de 10.000 millones en educación y sanidad, ajustes que han seguido sucediéndose. ¿Cómo son las cosas? El momento en el que Cospedal decía estas palabras era una verdad en directo. La hemeroteca lo ha convertido en una mentira en diferido. Pese a todo lo que acabamos de ver, Rajoy alardeaba de su honestidad en su debate electoral con Rubalcaba. Yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Bueno, pues para ser ecuánimes hemos de decir que ninguno de los 2 candidatos ha cumplido las promesas que hizo ese día. Eso sí, Rubalcaba tiene la excusa de que perdió. Okay. 1, 2, 3. Rajoy ha vuelto a recurrir hoy en la sesión de control a la herencia recibida del PSOE para justificar las actuales cifras del paro, argumento recurrente por parte del Partido Popular durante estos 2 años. Atentos. Nos enfrentamos a la peor herencia que un gobierno ha recibido de otro en la democracia. Y yo entiendo que hay quien no quiera que hablemos de su herencia, de la herencia que recibimos. Pero sí lo vamos a hacer, porque nosotros decimos la verdad. La crítica no tiene que ser contra el que cura las heridas, la crítica tiene que ser contra el que produjo las heridas, y contra esos es contra lo que estamos luchando en estos momentos. Y obviamente nosotros recogemos esa herencia, y en virtud de esa herencia ciertamente no hemos podido aplicar nuestro programa electoral. No hemos podido aplicar nuestro programa electoral, lo diré al final. Nos hemos limitado a apagar los incendios que hemos recibido. Los desahucios, herencia de Zapatero. Las preferentes, herencia de Zapatero. Yo no es que quiera volver a referirme a la herencia recibida, es que sin contar la herencia recibida no puedo explicar el dolor que hay hoy en la calle de todas las ciudades y de los pueblos. Me decía usted, señor Pérez Rubalcaba, si tenía un plan. Claro, el plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. No sé de qué se queja el gobierno. Yo creo que el PSOE les ha dejado una herencia muy valiosa. Vale que no es un chalet en el centro, pero van a vivir de ella más tiempo que Borja Thyssen. Resulta llamativo que en su discurso de investidura Mariano Rajoy dijera que no reprocharía al PSOE su gestión política. ¿Lo recordamos? En la política no existe la herencia-beneficio de inventario. Sabíamos y sabemos lo que nos espera. Y sabíamos y sabemos
que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes. Bueno, dijo que no iba a pedir responsabilidades, y no lo ha mantenido, pero yo no le culpo. Fue investido a finales de año y por esas fechas yo también me prometí que iba a dejar todos mis vicios. La comida basura, las cañas y la hemeroteca del PP. Con respecto a la excusa de la herencia recibida, cabe preguntarse si el PP, que tantas veces había definido la política económica de los socialistas como un desastre, pensaba que iba a recibir un país en bonanza económica. Rajoy recurrió a la herencia, entre otras cosas, para referirse al desfase en el déficit del año anterior, que no se correspondía con lo anunciado por el gobierno de Zapatero. Era 4 décimas mayor, pasó del 8,51% al 8,9%. Lo curioso es que este desfase provenía de las cuentas de 4 comunidades autónomas y las 3 que más lo elevaron estaban gobernadas por el PP, por lo que resulta difícil entender que no supieran la cifra real del déficit. La Comunidad de Madrid había anunciado un déficit anual del 1,13 y su cifra real fue del 2,21%, el doble. Valencia pasó de un 3,68% a un 4,5%. Castilla y León elevó su déficit de un 2,35 a un 2,59%. Y Andalucía, en manos de los socialistas, que había declarado un 3,22, se mantuvo en esa cifra, pero sufrió un mínimo descuadre. Así que el déficit oculto, en su mayor parte, era responsabilidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El problema lo tenían en su propia casa. Entonces está mal empleado el concepto herencia. No es como cuando tu abuela te deja sus joyas, es como cuando tu hermano te pega su varicela. El déficit marcó los presupuestos de 2012, calificados por el propio presidente del gobierno como duros pero necesarios. Pese a la urgencia que reclamaban para llevar a cabo reformas, el Ejecutivo de Rajoy decidió retrasar la presentación de estos presupuestos hasta pasadas las elecciones andaluzas, el 25 de marzo. Con esta maniobra, el gobierno intentaba no perjudicar a su candidato en esta comunidad autónoma, Javier Arenas. Una vez más, la hemeroteca contradice a Mariano Rajoy. En una entrevista al Mundo, poco antes de ser elegido presidente del gobierno, declaraba que no iba a estar esperando al día siguiente de las elecciones andaluzas para tomar decisiones. Lo grave no es que Rajoy retrasara la presentación de los presupuestos hasta las elecciones andaluzas del 25 de marzo. Lo grave es que los presentó justo antes de la Feria de Abril. Cuando la gente se enteró de que iba a haber tantos recortes, no se bailaron sevillanas, se bailaron fados. El resultado de la estrategia no fue el deseado. El PP ganó las elecciones, pero no con mayoría suficiente para gobernar, y Bruselas dio un toque de atención al gobierno por la demora en la presentación de los presupuestos. Además, desde varios frentes se alertó de lo equivocado de la medida. El diario El País, en un editorial del momento llamado Ajuste de urgencia, consideró un error esta decisión porque obligó a concentrar los duros recortes en tan solo 8 meses. 8 meses de sufrimiento por culpa de un retraso. Eso no fueron unos presupuestos, fue un embarazo. Okay. 1, 2, 3.